Hay una fuente de información que no abruma, al contrario, nos da vida, gozo, paz y mucha seguridad. Su palabra está llena de ejemplos y promesas y nos anuncia su retorno. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah. Gracias por sintonizar Momento Decisivo hoy. Dirigiremos nuevamente nuestra atención al Salmo 19 en el Antiguo Testamento al hablar de la importancia de la prioridad de la palabra de Dios. Estos mensajes son parte de la serie que hemos titulado La Serie Estelar sobre la Palabra de Dios, que está disponible en CD a través de Momento Decisivo. Tenemos 6 mensajes en esta serie que vienen en un álbum y pueden escribirnos o visitar nuestro sitio web para solicitar un juego. Hemos estado aprendiendo que la palabra de Dios se compara a la ley, el testimonio, los estatutos y los mandamientos. Hay 6 sinónimos para la palabra de Dios en la Biblia y también 6 adjetivos. Hemos visto que la palabra de Dios es perfecta, segura, recta, pura, limpia y verdadera. Y ahora estamos viendo el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros y los verbos que describen la palabra de Dios en este salmo. Le invito a abrir su Biblia ahora al Salmo 19 y su corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Un hombre que no solo no era letrado, sino que era bastante iletrado. Masacraba el inglés. Cuando hablaba ante un público letrado, la gente se sentía avergonzada. Hacía todo lo posible para destrozar el idioma. En cierta ocasión, y esta es una de mis historias favoritas, Moody estaba predicando en Londres a un público muy sofisticado, destrozando el precioso inglés en un lugar muy poco tolerante para eso, mucho más intolerante que cualquier lugar en los Estados Unidos. Era una congregación muy, pero muy estudiada que se sintió ofendida por el lenguaje y la gramática de Moody. En cierto momento, cuando hubo un receso, un hombre tomó una hoja de papel y escribió ahí una sola palabra y se lo dio al ujier. Escribió la palabra tonto. Dijo, póngala sobre el púlpito para que el hombre la vea cuando suba para hablar de nuevo. Moody pasó para hablar, abrió la hoja y dijo, vaya, vaya, esto es extraordinario. En todos mis años de predicador, he sufrido el proceso de recibir cartas de personas que no ponen su nombre. Hoy, alguien puso su nombre, pero se olvidó de escribir la carta. No era muy letrado, pero sí tenía agilidad mental. Por supuesto. Ustedes hoy saben lo que Dios hizo por medio de ese hombre. ¿Qué fue lo que Dios hizo por medio de él? Continúa haciéndolo por medio del Instituto Bíblico Moody, la cadena radial Moody, la casa editorial Moody, la iglesia Moody y la ciencia Moody. La evidencia de un hombre que tomó en serio la palabra de Dios. Dios revolucionó su vida. Mediante su vida, Dios revolucionó las vidas de otros. La palabra de Dios le capacita. Hace sabio al sencillo. Número 3. La palabra de Dios alienta. Esta es mi favorita de la lista. Dice, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. ¿Le ha alentado alguna vez la palabra de Dios? Esta es una de las razones más maravillosas en cuanto a la Biblia, cómo anima el corazón. He empezado a hacer algo en meses recientes y que de cierta manera he tenido que volver a aprender. Es que cuando leemos, aprendemos en cierto nivel. Pero cuando escribimos lo que aprendemos, aprendemos a un nivel más profundo. ¿Comprenden este principio? Es posible aprender mejor cuando deja que la verdad pase por la entrada del ojo a su mente y luego que salga a sus dedos por una pluma al papel. Así, en estos meses pasados, cuando he estado leyendo la Biblia y he hallado algo en los 5 capítulos que leo cada día, tomo la pluma y marco al margen. Mi Biblia tiene puntos rojos en toda la sección que he leído. Marco los versículos que Dios usa de una manera especial para alentar mi corazón. Cuando he terminado mi lectura, literalmente escribo los versículos en mi computador, así que hay 4 o 5 versículos cada día que Dios realmente ha usado. En todo el año tengo una lista completa de versículos que alientan. ¿Saben?
Sé que Dios es soberano. Escojo creer que incluso sabe el horario que tengo y sabe lo que necesito en ese día de mi vida. Cuando abro la Biblia en un día en particular, cuando las cosas se ponen difíciles, Él me envía una palabra de aliento. Vaya, me siento como si las puertas de los cielos se abrieran y Dios me hubiera gritado en el alma: esto es para ti, David. Esto es para ti. En el día más oscuro de mi vida, el peor día que jamás haya tenido en mi vida, cuando me sentía tan desalentado por todo lo que estaba sucediendo, no tenía todas las respuestas que ahora tengo. Abrí mi Biblia ese día para leer el capítulo 38 de Isaías. ¿Saben qué hay en el capítulo 38 de Isaías? Es la historia de Ezequías, que pensaba que se iba a morir. Oró al Señor y clamó con lágrimas a Dios. Dice que volvió su rostro a la pared. El Señor oyó su oración y envió a Isaías y le dijo: anda y dile que he oído su oración. Dile que voy a darle 15 años más de vida. Lo que me dijo a mí ese día fue que Dios oye las oraciones de los que claman a Él. ¿Saben? Cuando estamos enfermos, no oramos a Dios, clamamos a Él. ¿Comprenden lo que digo? La palabra de Dios alienta. Recorrí toda la Biblia y compilé un librito hace varios meses al que titulé Palabras alentadoras de la Biblia. Simplemente reunimos unos cuantos versículos que pensamos que realmente brindan aliento, lo publicamos y lo enviamos a miles de personas. Recibimos una respuesta tan increíble a ese folleto lleno de palabras de estímulo que preparamos otro, titulado Más palabras alentadoras. ¿Saben lo que ocurrió? Todavía no hemos terminado. Hay muchas más palabras alentadoras en la Biblia como para llenar un montón de libros. Mientras estaba en el hospital, la gente empezó a enviarme tarjetas. Pienso que algunos de ustedes ya saben que no sabía qué hacer con estas tarjetas, pero noté que casi todas las personas que me enviaron tarjetas incluyeron algún versículo bíblico, bien sea un versículo impreso en la tarjeta o alguno que ellos mismos copiaron. Así que no teniendo nada más que hacer en el hospital, tomé papel y empecé a copiar esos versículos. Mantengo una larga lista de todos esos versículos. Mi cuaderno se llenó. Finalmente me fui a casa y me llevé todo el resto de las tarjetas y le di el cuaderno y todo el resto de las tarjetas a Helen. Le dije: escríbeme todos estos versículos en el computador. Veamos cómo se ve. Tenemos una larga lista de versículos, así que publicamos otro libro titulado Señales en la curva en la carretera. Lo enviamos a la gente. ¿Saben lo que ocurrió? Dios ha usado esos versículos para animar a cientos de personas. No son mis versículos, están aquí mismo, en la Biblia, la palabra de Dios que alienta. Si usted quiere saber cuál es el versículo preciso para enviárselo a algún enfermo, los tenemos todos en un libro. Son versículos probados. La palabra de Dios alienta. ¿Cuántos de ustedes han recibido aliento de la palabra de Dios? Quiero oír un amén. Les diré algo. Vale la pena ir a la Biblia todos los días simplemente para saber lo que Dios va a decirle a uno. Dios va a animarle mediante su palabra. ¿Han notado ustedes que no necesitan hacer ningún esfuerzo para desanimarse? ¿Lo han notado? ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen: ¿saben una cosa? Hoy día voy a hacer todo lo posible para desalentarme? Usted no tiene que proponerse eso, porque la vida lo hace automáticamente. ¿No es verdad? Pero para lo que uno tiene que hacer mucho esfuerzo es para alentarse. Por eso es tan emocionante acudir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alienta nuestros corazones. Bien, sigamos adelante. La palabra de Dios corrige, capacita, alienta y, número 4, la palabra de Dios alumbra. Note lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este es un maravilloso cuadro del Antiguo Testamento de estar en la oscuridad totalmente cuando alguien enciende la luz. Esa es una maravillosa expresión para describir lo que ocurre a menudo cuando estamos leyendo la Biblia, mientras vivimos en un momento de nuestra vida en que estamos tratando de entender lo que sucede.
No podemos encontrar respuestas. Realmente es un tiempo de oscuridad respecto a cierto asunto en particular. Entonces, al empezar a leer y estudiar la palabra de Dios, las verdades de su palabra empiezan a brillar en nuestras vidas y recibimos la luz de la palabra de Dios. Es como si alguien encendiera la luz. De súbito lo vemos. Vemos las cosas como son. Las vemos desde la perspectiva de quién es Dios. Vemos cómo todo encaja en el punto en que nos hallamos en la vida. Recibimos ese sentido de saber lo que se supone que debemos hacer. La palabra de Dios alumbra. Luego dice en el versículo 9 que la palabra de Dios permanece. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Saben una cosa? Hay muchos entre ustedes que me están oyendo, que están dedicados a esfuerzos profesionales y si no leen las revistas relativas a su carrera o un nuevo libro cada mes, pronto se verán desplazados porque la información está apareciendo vertiginosamente. Es increíble lo que ocurre con la explosión de información gracias a la tecnología actual. Los manuales de computadoras que fueron publicados el año pasado hoy son motivo de risa porque están tan anticuados. Uno tiene que mantenerse leyendo las cosas nuevas apenas para mantenerse al día. Pero les diré algo. Usted puede leer este libro sagrado y siempre estará de moda. Es un libro que no queda anticuado. Dios, por su Espíritu Santo, lo ha escrito de manera tal que sus verdades son de generación en generación. Ministraron a la madre y al padre de mi esposa, y a la madre y al padre de ellos, y a la madre y padre de ellos antes. Lo mismo en mi lado de la familia. Ministrarán a mis hijos y los hijos de ellos, y a los hijos que vendrán a sus hijos, porque la palabra de Dios permanece. Es verdad. No sé cómo explicárselo porque no es como cualquier otro libro que jamás se haya escrito. Por eso sigue siendo el libro de más venta, incluso en nuestra generación. La palabra de Dios está escrita de una manera tan especial y única que los principios que contienen estas páginas jamás envejecen. Son tan nuevos como los problemas de hoy. ¿Lo sabían? Así que, sea lo que sea que usted esté atravesando y piense que nadie jamás lo ha comprendido ni ha experimentado jamás, si lee lo suficiente la Biblia, hallará la respuesta. Porque este libro permanece para siempre, nunca pasa. El siguiente punto es que la palabra de Dios también expone. Note lo que dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. La palabra amonestado es muy importante. Quiere decir que la palabra de Dios tiene una manera inigualable de confrontarnos con nuestro pecado. Como el bisturí del cirujano, corta todo lo que se halla en la superficie y que revela el cáncer que hay en el alma. Por eso es que alguien ha escrito que este libro te hará evitar el pecado, o el pecado te hará evitar este libro. ¿Sabe usted por qué no quiere leer la Biblia cuando está haciendo algo que usted sabe que no debería hacer? ¿Sabe por qué es difícil tomar este libro después de haber hecho algo que no debería haber hecho? Porque usted sabe, en lo más profundo de su corazón, que donde quiera que lea, Dios ya ha ordenado con antelación que usted va a leer algo en cuanto a lo que usted hizo y que le ayudará a darse cuenta de que no debería haberlo hecho. ¿Verdad? Así que, ¿qué hacemos? Somos como el hombre que dijo que quería trabajar como mensajero, pero que no entregaría ningún mensaje malo. Solo entregaría mensajes buenos. Así somos. Como el hombre que dijo que leía tanto el periódico sobre los males del cigarrillo, que dejó de comprar el periódico. ¿Saben? Conozco muchos así. No quieren un mensaje malo, así que, ¿qué hacemos? Cuando no hacemos lo que es debido, dejamos de leer la Biblia porque sabemos que la Biblia va a confrontarnos. ¿No es así? Lo que debemos hacer es enderezar la conducta, volver a la Biblia y volver a donde pertenecemos. Para eso nos la dio Dios. Para ayudarnos a no andar dando largos rodeos en la vida cristiana. Usted puede resolver su problema si lo trata de inmediato, pero lo que Satanás quiere es tomar algo malo que usted hizo y complicarlo mediante su renuencia a enfrentarlo como es debido, hasta que se convierte en un patinaje espiritual largo, del cual algunos no logran recuperarse. Así que hay que leer este libro, le guste o no le guste. No puede ser algo emocional, tiene que ser de voluntad. Voy a hacerlo porque sé que al hacerlo seré confrontado en aspectos de mi vida que necesito cambiar. ¿Saben? No hay cambio sin confrontación. ¿Sabían este principio? Si no se ve confrontado, usted seguirá haciendo lo que está haciendo. ¿Cuántos padres pueden atestiguarlo? La palabra de Dios amonesta. Número 7. La palabra de Dios erradica.
Versículo 12, me encanta esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios ejerce una influencia limpiadora en su vida. Permítanme ilustrar lo que quiero decir. Si usted lee libros sucios, a la larga su mente quedará sucia. Por eso es que las personas que se exponen a la literatura pornográfica o programas pornográficos en la televisión no lo hacen simplemente en forma inocente. No se trata simplemente de hacerlo hoy y apagarlo luego. No. Usted lo hace y eso queda tan impreso en su mente que será muy difícil de borrar, especialmente si usted sigue alimentando su mente con esas cosas. Lo que sea que usted alimenta su mente, eso será lo que su mente llega a hacer. Esta es otra ilustración. Supóngase que usted empieza a leer literatura antisemita. No pasará mucho tiempo para que usted empiece a detestar a los judíos. Lo mismo es cierto en el campo positivo. Si usted llena su mente con la palabra de Dios, entonces empieza a reflejar el carácter de Dios mismo. Por eso usamos el término santo. La palabra de Dios erradica, limpia y nos limpia por dentro. Lo que sea que ponemos en nuestra mente, eso es lo que llegamos a ser. ¿No es verdad? Así que cuando usted dedica su mente a la palabra de Dios, entonces usted llega a ser más y más como la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto limpiador. Finalmente, número 8. La palabra de Dios educa. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En realidad, David, aquí, subraya dos hechos acerca de la palabra de Dios. Dice que nos guarda de las necedades. Escuchen esta oración. Es grandiosa. Dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Qué quiere decir soberbias? Otras versiones traducen esta expresión como pecados presuntuosos. ¿Saben lo que son los pecados presuntuosos? Les diré lo que son. El pecado presuntuoso es el pecado que se comete a sabiendas que es pecado y aún sabiéndolo lo hacemos. Pecar presuntuosamente es saber de antemano que lo que se va a hacer es malo y sin embargo uno lo hace de todas maneras. Note que David no dice, límpiame de las soberbias. ¿Qué de malo habría en una oración así? Eso sería decir, Señor, voy a hacer algo que sé que es malo y quiero que me perdones después de que lo haya hecho. Usted dice, bien, nadie haría semejante cosa. No me diga. Sí, lo hacemos. Incontable número de personas han venido a verme en mi oficina y me han dicho, Pastor, sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero también sabemos que Dios nos perdonará. Eso es pecado presuntuoso. Eso es soberbia. David dice que si usted presta atención debida a la palabra de Dios y llena su mente con la palabra de Dios, usted no hará tal cosa. No va a cometer pecados presuntuosos, soberbios. No digo que Dios no le vaya a perdonar, pero en su oración David no pide limpieza de la soberbia, pide ser preservado del pecado secreto. ¿Lo notaron? Dice, líbrame de mis errores ocultos. ¿Por qué oraría de esa manera? Porque todos nosotros le fallamos a Dios en aspectos que ni siquiera nos damos cuenta. ¿No es verdad? La realidad es que tenemos muchísimas maneras diferentes de pecar. No quiero desviarme a eso porque la mayoría de ustedes no necesitan educación en ese aspecto. Pero permítanme decirles cómo ocurre. Pecamos al no saber lo que debemos hacer. Pecamos al hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Pecamos de pensamiento y de acción. No hay ninguno que sea incapaz de hacer todas esas cosas. A veces el día pasa tan rápido que no nos damos cuenta del hecho de que dijimos una palabra que fue cruel o falsa. Lo perdemos. David dice, Señor, perdóname por esa clase de pecados. Eso no es presunción. Así que volvamos a esto de la soberbia. Permítanme preguntarles esto. ¿Cómo puede uno ser preservado de la soberbia? Al educar el corazón y la mente con la palabra de Dios. Así usted no irá y hará algo que sabe que Dios no quiere que haga. Si voluntariamente lo hace, entonces tendrá que pagar las consecuencias, pero no hay razón por cuanto la palabra de Dios educa. Revise de nuevo esta lista y hallará muchas buenas razones para leer la palabra de Dios y hacerla una prioridad en su vida. Es más, la Biblia dice al final de esta sección que las palabras de Dios son tan especiales que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En guardarlos hay grande
galardón. ¿Qué es lo que usted podría hacer que haría la mayor diferencia en su vida como creyente? Pienso que entre las 3 cosas de mayor importancia se halla la lectura consistente de la palabra de Dios. Realmente pienso que no es posible ser un creyente práctico, triunfante hoy, si no se pasa constantemente tiempo en la palabra de Dios. Mientras preparaba este mensaje, estaba leyendo la versión en inglés titulada El mensaje, de Eugene Peterson. Es una paráfrasis. Sin embargo, me impactó con tanta fuerza, porque la verdad de Dios es tan singular y tan incomparable a todo lo demás que se oye hoy, que pensar que uno conoce a Dios sin leer su palabra es el mayor engaño que jamás se puede perpetrar en la vida. No es posible conocer a Dios sin leer su palabra. Al leer la palabra de Dios, uno empieza a pensar, ¿es así como las cosas se supone que deben ser? Vaya, no es eso lo que yo había oído. No es lo que leo en los periódicos. No es lo que oigo en la universidad. El único lugar en donde usted puede realmente encontrar la verdad real es en la fuente misma, el Dios Todopoderoso. La verdad real del Dios Todopoderoso, alabado sea Dios, se halla escrita en la Biblia. Usted la tiene en sus manos. Podemos comprenderla. No es difícil comprenderla. Hay muchas versiones en la actualidad, incluso paráfrasis. Así que no me diga que no puede comprenderla. Hay un lugar para usted en la palabra de Dios. Consiga un ejemplar de la Biblia en la versión que pueda comprender y dedíquese a leerla. Permita que la verdad empiece a hacer una diferencia en su vida. Es lo mejor que usted puede hacer. Cambia su vida, salva, alienta. Permítanme contarles de un hombre llamado Julio Erickson, un joven médico muy prometedor, que podría haber disfrutado de una vida muy cómoda en los Estados Unidos, pero decidió en su andar personal con el Señor que Dios le había llamado a servir como misionero en Colombia. Así, fue como médico misionero para ministrar a las almas de hombres y mujeres, así como atender a sus cuerpos. Todos los amigos del médico pensaron que era lo más disparatado que jamás habían oído. Ahí estaba un hombre que había gastado todo su dinero consiguiendo una sofisticada educación, tenía las grandes oportunidades de una carrera lucrativa aquí en los Estados Unidos y, sin embargo, iba a desperdiciar su tiempo yendo a una nación pobre como Colombia. Pero el hombre sintió el llamado de Dios para ir y fue. La historia no mejora, amigos. Estuvo ahí por 3 años. Para todo intento y propósito, no hubo ninguna evidencia visible de que hubiera logrado algo con su presencia. Es más, la historia empeora. Viajaba en un avión, llevando provisiones a una aldea remota, y el avión se estrelló. Y Hickerson murió. Ahí quedó el médico misionero, con todos sus talentos y toda su preparación, 2 años, sin ninguna evidencia visible. Ahora, su vida termina en una manera ignominiosa. Pero entre los escombros, algunos nativos hallaron una Biblia bien marcada y empezaron a leerla. Esta es una historia verdadera. Les contaron a otros lo que habían leído. A poco ya había una iglesia, y luego otras. Y los bautistas del sur, quienes habían sido los instrumentos para enviar a Julio Hickerson a Colombia, no sabían nada de eso. Finalmente, encontraron a alguien que fuera a reemplazarlo. Varios años habían pasado. Así que el nuevo misionero fue y cuando llegó descubrió que el lugar ya había sido evangelizado y que ya no lo necesitaba. Cuando les preguntó qué había ocurrido, los colombianos le mostraron una Biblia. En el interior de la pasta estaba escrito el nombre Julio Hickerson. La gente leyó la palabra de Dios y ella cambió sus vidas, cambió sus tribus, cambió su cultura, estableció iglesias. La poderosa palabra de Dios. Amigos míos, Dios está esperando que permitamos que su palabra surta efecto en su vida y la mía. Quiero leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, grabar la palabra de Dios y escribir un análisis de la palabra de Dios mientras Dios me conceda vida en esta tierra. Padre, mil gracias por tu preciosa verdad. Hace todo esto de lo que hemos hablado y mucho más. Señor, que hallemos un plan que funcione. Sea que se trate de leer simplemente un solo capítulo al día y anotar lo que Dios nos dice, o hallar una manera de leer toda la Biblia en un año, meditar en un libro
por un periodo largo. Señor, tú sabes lo que necesitamos. Danos dirección para empezar. Satanás hará todo lo posible por impedirlo. Su propósito es evitar que nos dediquemos a tu palabra. Usará incluso las cosas más mundanas para lograrlo si se lo permitimos, porque sabe lo que nos pasa cuando la palabra de Dios llega a ser verdad en nuestra vida diaria. Señor, no sé lo que tú vas a hacer con este mensaje. Sé que viene de ti por medio de mi corazón y a estas preciosas personas. Si puedes hacerlo, Señor, lo que hiciste mediante la Biblia de Julio Hickerson, ¿qué no harás en nosotros si le prestamos atención cada día? Señor, ayúdanos a no olvidar que la entrada de tus palabras alumbra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias por escuchar el día de hoy. Asegúrese de acompañarnos el día de mañana. También aprovecho para animarlos a que nos escriban por correo electrónico a info@momentodecisivo.org o por correo al P.O. Box 3804, San Diego, California 92163-1804. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado La prioridad de la palabra de Dios en la Biblia. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en Momento Decisivo.